Voy a charlar con una precandidata presidencial. Es Patricia Bullrich. Vamos a charlar entonces con Patricia Bullrich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Quisiera una reflexión sobre qué cosa concreta se puede hacer. Hace muchos años venimos escuchando acerca de la importancia de ponerle un freno al delito, pero también vemos que hay un montón de elementos que no son tan fáciles de resolver, que es el Poder Judicial, ladrones que entran, que les reformulan la carátula, que salen. Concretamente, ¿cómo se puede operar sobre eso? Bueno, en primer lugar, decirte que los 4 años donde nosotros estuvimos en el gobierno, en el Ministerio de la Nación y coordinando con los ministerios de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, los homicidios bajó el delito. Es decir que cuando uno tiene una dirección clara que protege a los ciudadanos, que no le da tregua a los delincuentes y mucho menos a los criminales, comienza a tratar leyes adecuadas para combatir el delito, las cosas cambian. Después, cuando se discontinúa y vuelve la lógica zaffaroniana, vuelve, digamos, la liberación de los presos, el vale todo, se desmadra. Y esto es lo que ha vuelto a pasar. Pero vos lo que planteás es que los jueces entonces están influenciados por los vientos políticos. Si vos fueras presidenta, por el mero hecho de saber qué es lo que vos pensás sobre la delincuencia, ¿modificarían sus condenas, sus sentencias? No todos, pero cuando nosotros estuvimos en el gobierno, fuimos atrás de cada operativo, atrás de cada, digamos, secuestro, atrás de cada robo, atrás de cada situación solucionada, siempre hay un fiscal y un juez. Es decir, que si vos ordenás una política de seguridad clara, concreta, donde planteás bajar los homicidios, bajar los robos, bajar las entraderas, bajar los tiroteos, que es un tema muy fuerte, tomás el toro por las astas en una zona como Rosario, la justicia comienza a ordenarse atrás de la ley. Pero, ¿nos darías un ejemplo concretamente de la justicia sobre el caso Morena? Bueno, ¿cómo puede intervenir el Poder Ejecutivo, el Poder Político? Bueno, ¿A quién llamaría quién? ¿Un ministro tuyo? ¿Un ministro de seguridad tuyo? En estos casos, nosotros teníamos el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la provincia, con Cristian Ritondo, una inmediata, digamos, charla con los fiscales como para poder encarar estas tareas. Nosotros votamos muchas leyes, por ejemplo, la ley de flagrancia. Hay una que falta, que para mí es fundamental, que lo hizo la provincia de Mendoza, que es cambiar el concepto de reincidencia por el concepto de reiterancia, porque una de las personas había entrado 21 veces a la comisaría, 21. ¿Esto qué quiere decir? Que reitera el delito, pero todavía no tiene una condena. Entonces, al no tener una condena, lo largan inmediatamente. La reiterancia, que es una medida procesal que puso el Código Procesal de Mendoza, al segundo hecho, inmediatamente tiene consecuencias. Las consecuencias de acuerdo al tipo de condena que tiene que tener. La flagrancia, que nosotros votamos en nuestro gobierno, exactamente lo mismo. En la primera el juicio es corto y la segunda ya tenés las consecuencias concretas de un juicio, cárcel, de acuerdo a lo que te toque. Es decir, que el sistema argentino tiene que tener dos elementos fundamentales. Primero, completar las leyes penales que faltan. La ley penal juvenil, los cambios... ¿Por qué no se termina eso? ¿Cuál es la...? La ley penal juvenil fue muy resistida por el kirchnerismo durante muchos años, porque se presentaron los primeros proyectos hace muchos años, fue muy resistida por el kirchnerismo y cuando nosotros la presentamos en el año 2018, con acuerdo de la UNICEF, un trabajo muy bien hecho,
que lo hizo Seguridad, Justicia, el Ministerio de Justicia, se negaron a votarla. Se negaron a votarla. ¿Hay evidencia que de endurecimiento de penas baja el delito? Mira, Te digo porque uno ha escuchado voces de todo tipo al respecto. lo importante del sistema penal juvenil es que lo que toma es al joven cuando comete su primer delito. Entonces, el objetivo es que no siga en una carrera. El que habló ayer diciendo los vamos a matar a todos es el famoso que entrevistó La Nata hace unos años, que a los 12 años decía voy con fierros, mato. Si a los 12 años ese chico comienza a tener un tratamiento que no es una cárcel, es un tratamiento para una comprensión de la conducta que está teniendo, y recién a los 14 comienza, digamos, la imputabilidad. Pero antes de eso, si un chico mata, bueno, no puedes dejar que vuelva a su casa o al barrio como si nada pasara, porque ese chico tiene consecuencias muy fuertes sobre esa conducta. Entonces, esa ley que nosotros presentamos, que después la volvió a presentar Ritondo el año pasado y que la vamos a presentar el 10 de diciembre, ya tenemos el paquete completo, lo que hace es tener un objetivo. La Argentina tiene que tener un objetivo, tener menos delincuentes y menos presos, no más delincuentes y más presos. Eso es una consecuencia de una sociedad que desborda la seguridad. Si vos bajás el delito, si vos bajás los homicidios, si bajás los delitos, vas a tener menos presos y menos consecuencias y menos víctimas. Ese es el objetivo, ¿no? ¿Para vos tiene impacto sobre Grindetti, exintendente de Lanús o intendente de Lanús, ahora candidato a gobernador tuyo de la provincia de Buenos Aires, el caso de Morena Domínguez? Mira, a mí me parece que el conurbano es todo un enorme problema, y hay barrios que tienen una fuerte situación en la que las bandas siguen conviviendo porque entran 20 veces y todos la conocen. Yo creo que Grindetti ha hecho una gran política tratando de suplir lo que la provincia le negó. Todos los intendentes de Juntos por el Cambio tuvieron menos policías y menos patrulleros de los que tuvieron los oficialistas. Pero sacá ese problema, sacalo, porque quizás, aunque hubiera habido un patrullero a 10 cuadras, el crimen sucedía igual. Pero hoy hubo un crimen en Morón, sí, que es una intendencia kirchnerista. Uno que puede decir que es mejor si la intendencia ayuda. Realmente las cosas que se hicieron en Lanús fueron muy importantes en seguridad. Yo trabajé con él 4 años como ministra de Seguridad. Hoy, un vecino, que lo escuché por la televisión, que no era el papá, sino que era el hijo de una compañera de Morena, dijo, acá, hace un tiempo, no puso fecha ni gobierno ni nada. Su recuerdo, dijo, acá, hace un tiempo, estaba la gendarmería y se la llevaron. Hoy Aníbal Fernández, ¿qué dice? Yo con esto no tengo nada que ver. Es decir, cuando vos detectás cuáles son las zonas complejas de cada lugar y utilizás los recursos que tiene el Estado, ahí estaba la gendarmería. ¿Quién puso la gendarmería ahí? Una inteligencia de entender cuáles eran las zonas más complejas que tenía el Gran Buenos Aires. Bien, el ministro de Justicia Soria fue muy duro con respecto a varios candidatos, según él, que integraron el 2001. Bueno, esto es dato más que opinión, pero utilizando... Exactamente quiero que sepas cuál es la frase de Soria. Ahí está, los apellidos que van a estar en las boletas son los mismos que en 2001, con De la Rúa prendieron fuego el país y dejaron las calles llenas de muertos. Ellos vienen prendiendo fuego el país hace 20 años, destruyendo la cultura del trabajo, destruyendo una Argentina productiva, destruyendo
la cultura de convivencia de los argentinos, generando una idea de que todo el que piensa distinto es un enemigo, es casi un animal, una rata. Así han trabajado durante los 20 años de kirchnerismo. Así que la verdad es que esto que dicen es como que ellos siempre son nuevos. El peronismo gobierna provincias hace 40 años, gobierna La Matanza hace 40 años, gobierna Formosa hace 40 años. Entonces, la responsabilidad histórica que tienen sobre las cosas que han pasado es enorme. Entonces, esta cosa de querer remitirte a un momento en el que además ellos tuvieron responsabilidad concreta sobre los acontecimientos que sucedieron, porque podía haber habido una salida democrática mucho más armada, y lo que hubo fue digamos, un avance de una movilización que se provocó a propósito para terminar con el gobierno. Y esto abrió una causa judicial. Entonces, basta de mentir. Bien, Pablo de León. ¿Qué tal, Burri? Buenas noches. Buenas noches. Hace un rato hubo una protesta en el obelisco en el cual una persona terminó muriendo a partir de un paro cardíaco, un militante de izquierda, gente que protestaba en contra de las elecciones. Y recién, bueno, hablaron autoridades porteñas y mostrábamos un tuit del jefe de gobierno, que es contrincante interno tuyo, diciendo en la ciudad la violencia es un límite, calificando de violenta esta protesta. ¿Cómo ves lo que pasó ahí y este hecho de una persona fallecida recién en esta protesta? Bueno, yo creo que apoyo total y absolutamente al gobierno de la ciudad, a Horacio Rodríguez Larreta, apoyo totalmente a la policía de la ciudad, porque estuve mirando las imágenes y objetivamente Facundo Molares, que es la persona que murió, no murió por la represión policial, se ve, lo dijo Crescenti, que quizás es una de las personas con más credibilidad que tiene la Argentina en materia de salud y de SAME. Así que yo hoy no quiero hablar de las elecciones, quiero hablar que es fundamental que la Argentina tenga orden. Y para tener orden es necesario tener verdad. Lo que dicen que hubo represión y fue asesinado es mentira. A Facundo Molares me tocó a mí el 13 de noviembre del 2019, que había entrado a la selva boliviana en el momento en que Bolivia no tenía gobierno, me tocó a mí como ministra de Seguridad porque había mandado gendarmería a la embajada argentina, que terminaron muchos periodistas en la embajada argentina y ministros de Evo Morales. En ese momento no había gobierno. La gendarmería lo llevó a Molares a un hospital en el medio de la selva boliviana y lo cuidó, lo custodió, porque es lo que tiene que hacer un país con un ciudadano, sea o no sea de su propia ideología, distinto a lo que hizo Maduro cuando lo quiso meter preso a la nata, y el embajador argentino, en vez de responder a cuidar a un ciudadano, hizo exactamente lo contrario. En ese momento, Molares estuvo a punto de morirse con una pancreatitis agudísima, tengo el parte, que me lo acaban de mandar, una pancreatitis agudísima en terapia intensiva. La Gendarmería Argentina fue y, por supuesto, el hospital boliviano, pero por miedo también a que lo maten, porque la situación era descontrol, nadie sabía quién era quién en ese momento. Entonces, una persona, a ver, las organizaciones sociales llevan chicos, llevan personas enfermas a las movilizaciones y después quieren culpar a la policía de la ciudad. La verdad que estamos cansados de esto y nosotros, y en mi caso, yo creo que el orden que necesitamos en la Argentina, la seguridad de verdad, con mano firme, y el orden
para que no pasen más estas cosas y después se empiece a generar toda la fantasía de que lo mataron y entonces la fabricación de una mentira, basta, 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 basta. Nosotros no vamos a aceptar esto, vamos a ordenar el país y en este caso estoy, por supuesto, del lado de nuestro gobierno en la ciudad y de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Si hubiera segunda vuelta va a haber que buscar alianzas, va a haber que, si hay que gobernar, si tuviera vos que gobernar el Congreso, vas a necesitar manos, votos. En un momento la relación con Milei era buena, se propinaban elogios mutuos. En un momento Milei empieza a desconfiar de que hay una campaña que según él vos armaste en contra de él, en las bancas pagas, etc. ¿Cómo está tu relación hoy con Milei, si es que hay? ¿Y qué pensás de su cierre de campaña? ¿Y cómo...? Yo sigo sosteniendo lo mismo que dije siempre. Creo que él es una persona que abrió algunas ideas, otras no coincido, pero sobre todo las ideas económicas, la libertad. Creo que hizo un aporte importante a la política argentina. Creo que va a tener una buena cantidad de votos. Y no voy a decir nada contra él. No sé qué pasó, nada de lo que él dice yo lo tengo comprobado, que pudo haber habido alguna persona que en algún momento se enojó con él porque no le dieron una candidatura, pero yo de esas cosas ni me entero. Nosotros tenemos 5.000 candidatos en todo el país. Entonces, realmente pensar que eso es una operación, nada ¿Qué que le ver. dirías finalmente? Yo le digo que el futuro de la Argentina va a necesitar de todos los que creemos en la libertad, los que creemos en un capitalismo de reglas, los que creemos en una economía ordenada. Así que yo no me voy a pelear con él. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias.